anunciar un mensaje a todos los pueblos, ser testigos de tu alegría. Testigo, Señor, testigo fiel de tu amor. Testigo, Señor, anunciando tu amor. Testigo, Señor, de la alegría de la vocación, amando en radicalidad como tú. Oración, humildad del amor, testigo San Isidro, hijo de Dios, San Isidro, labrador y amigo. Oración, humildad del amor, testigo San Isidro, hijo de Dios, San Isidro, labrador y amigo. Cotidiana santidad, no en lo extraordinario. Te llenaste de milagros, mas tu mayor virtud fue la humildad. Ese fue tu celestial salario. Oración, humildad del amor, testigo San Isidro, hijo de Dios, San Isidro, labrador y amigo. Oración, humildad del amor, testigo San Isidro, hijo de Dios, San Isidro, labrador y amigo. Isidro, labrador, los campos trabajaste, te llenaste de amor con tu esposa y tu hijo, sagrada familia ilustraste, tuviste un hogar conciliador. Oración, humildad del amor, testigo San Isidro, hijo de Dios, San Isidro, labrador y amigo. Oración, humildad del amor, testigo San Isidro, hijo de Dios, San Isidro, labrador y amigo. Un saludo, queridos hermanos. Nos encontramos nuevamente en este programa de testigos de la alegría y la vocación, con un gran placer de estar aquí nuevamente compartiendo con todos ustedes. Así es, Carlitos. Bueno, el día de hoy nos encontramos 15 de mayo y estamos celebrando pues la fiesta de San Isidro Labrador, patrono de todos los campesinos, de todos los agricultores, y precisamente pues para el día de hoy les traemos una lección divina, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues aquí estoy de invitado el día de hoy, ¿verdad? No de presentador, sino de invitado, y les traemos una lección divina propiamente del Evangelio de Juan, en la fiesta de San Isidro. Ahorita, pues vamos a leer el texto, pero yo quisiera, Carlitos, antes saludar muy cordialmente a todas las parroquias que tienen a San Isidro, sí, claro, como santo patrono, ¿verdad? Bueno, a la diócesis de San Isidro, ¿verdad? Exactamente, mi querida diócesis. Y a todas las parroquias, inclusive, bueno, yo soy de una parroquia de origen cuyo patrono es San Isidro, Barbacoas de Puriscal. Entonces, un saludo a toda la gente. Y
también si no hago ese saludo me van a regañar. Adelante. Porque la secretaria de la parroquia Patarrá, que siempre ve el programa, Ajá. Yajaira, me pidió que le mandara un saludo. Un saludo muy especial un para saludo ella, a Yajaira, Jaira, que entonces. si no la saludo, luego me regaña. Muchas gracias por sintonizarnos, está siempre pendiente también del programa. Ujú, así es. Y como decía Kevin, este espacio va a girar en torno a la palabra de Dios, pero también a la figura de una persona muy concreta que escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica, San Isidro Labrador. Y como escuchábamos al inicio la canción, muy hermosa, la letra compuesta por en su momento el seminarista Anthony Cordero, quien hoy es padre presbítero, ya de la ajá. diócesis de San Isidro, sí, está sirviendo allá en la parroquia Golfito. Nos mandamos también un caluroso saludo hasta allá, hasta la zona Golfito. Y la música fue compuesta por uno de los muchachos que estaba tocando, Jenny Salazar, también de la diócesis de San Isidro. Y Matthew, que también, ¿verdad? A Mateo, también El otro perteneciente a la cantante diócesis. es de la diócesis de San Isidro. Entonces, pues aquí estamos varias personas de diócesis o de parroquias que tienen a San Isidro, ¿verdad? Como patrón. Ujú. Carlitos, bueno, yo creo que para iniciar esta lección divina, pues vamos a hacerlo como Dios manda, ¿verdad? Pidiendo su ayuda, Claro. pidiendo la gracia del Espíritu Santo para que Él sea quien nos ilumine, quien nos muestre el camino, quien nos dé el discernimiento, la sabiduría, ¿verdad? Porque vamos a entrar a la palabra de Dios no con nuestras ideas como humanos, no con nuestra propia información, sino vamos a ver qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces, pues voy a iniciar con la invocación al Espíritu Santo. Entonces ahí, bueno, los hermanos que nos ven a través de los distintos medios, ¿verdad? También si tienen la Sagrada Escritura ahí a mano, a disposición, también la pueden tener, y ahorita les vamos a decir el pasaje bíblico, pero antes entonces hacemos la invocación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por habernos llamado, por habernos convocado en este momento para poder entrar en tu palabra, para ver qué es lo que tú quieres que nosotros seamos, que nosotros hagamos. El domingo pasado en el Evangelio escuchábamos el buen pastor, y una actitud de las ovejas es la escucha. Y precisamente queremos escucharte en este momento, escudriñando tu palabra escrita, Señor. Envía y derrama tu Espíritu Santo sobre todos nosotros, para que Él sea quien nos inspire, quien nos guíe, para que todo lo que vayamos a hablar, a compartir en este espacio sea para provecho de cada uno de nosotros, sea provecho también espiritual para nuestras familias, para nuestras comunidades, para nuestras parroquias. Ilumínanos y danos, Espíritu Santo, el discernimiento. Toca nuestro corazón para poder escuchar tu palabra, para poder escuchar a Jesucristo, el buen pastor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Carlitos, aquí entonces vamos a indicar el texto, ¿verdad? Adelante. Y para los hermanos que nos ven y escuchan a través de los distintos medios, sería el Evangelio de Juan en el capítulo 15, versículos del 1 al 7. Repito, Juan capítulo 15, versículos del 1 al 7. Entonces, en este momento vamos a proclamar el texto. No sé si tal vez usted Sí, claro. puede, ¿verdad?, proclamar el texto ahí despacio, y luego lo vamos a retomar. Pero en este primer momento, tal vez pedirle a los hermanos que tal vez no lean todavía, que nada más escuchen, que escuchen el texto proclamado. Adelante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta los sarmientos que en mí no dan fruto. A los que dan fruto, los poda para que den aún más. Ustedes están limpios por la palabra que les he anunciado. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo, si no permanece en la vid, tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto,
porque separados de mí no pueden hacer nada. Si uno no permanece en mí, lo tirarán afuera como el sarmiento y se secará. Los toman, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que quieran y lo obtendrán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, estimados hermanos, pues en este momento hemos escuchado por vez primera este texto, ¿verdad? Lo hemos nada más escuchado, no lo hemos leído. Ahorita voy a proclamarlo yo por segunda vez. Entonces, en este momento, si tienen la Sagrada Escritura ahí a su mano, pues ahora sí pueden seguir la lectura. Nada más invitarles a que puedan dejarse para sí alguna palabra, alguna frase, alguna imagen, algún verbo de los que aparece en el texto, ¿verdad? Porque ciertamente tiene 7 versículos, pero podemos quedarnos con algo, con una imagen, con algún elemento que nos pueda llamar la atención en un primer momento. Entonces, voy a proclamarlo por segunda vez y ahí los que gusten pueden irlo leyendo en sus Sagradas Escrituras. Del Evangelio de Juan. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que es importante también resaltar que no nos preocupemos si tanto en el hogar de ustedes o lo que hemos escuchado acá lo notan un poco distinto, sino es que si sabemos que siempre hay diversas traducciones, pero más que entorpecernos en la oración con la palabra de Dios, nos pueden ayudar para acercarnos a lo que dice el texto como tal. Entonces, al escuchar alguna palabra que se dice de un modo distinto, se traduce de un modo distinto, más bien nos puede ayudar para acercarnos, como está diciendo Kevin, a lo que nos dice el texto como tal. Estimados hermanos, bueno, cada uno se quedó quizás con algún elemento, con alguna imagen, hay varias, ¿verdad? Hay varios verbos. Vamos a pasar entonces, ya que hemos hecho la invocación al Espíritu Santo, ya que hemos hecho esta lectura por segunda vez, quisiera que pasemos a la meditación. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, pues cada uno leyó el texto, lo escuchó, ha meditado alguna cosa, el Señor le ha hablado de alguna manera. Yo aquí traje algunos puntos que nos pueden ayudar, que nos pueden reforzar nuestra meditación para acercarnos pues más al texto. Bueno, primero decir, importante, Carlos y hermanos, la imagen que quizás podemos rescatar de la viña, ¿verdad? Esta imagen de la viña no solamente está presente en este texto de Juan, sino también en otros textos del Nuevo Testamento. Pienso, por ejemplo, en la parábola de los viñadores, ¿verdad? Que salen a trabajar, de las personas que salen a trabajar a la viña, del Evangelio de Mateo. Sin embargo, ya desde el Antiguo Testamento, la imagen de la viña está muy presente, inclusive en algunos libros como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, se nos narra, se nos expone esta imagen de la viña. Inclusive en Isaías 5, capítulo 5, versículos 1 al 7, hay inclusive un canto de la viña.
Y toda esta imagen de la viña, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene que ver con un pueblo. Es como para ejemplificar o para dar a conocer un pueblo. En el caso del Antiguo Testamento, pues evidentemente, cuando se habla de la viña, se refiere al pueblo de Israel. Pues en el Nuevo Testamento estaríamos hablando de esta imagen de la viña como el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Yo sí quise tomar unos pequeños comentarios de un santo padre de la iglesia de los primeros siglos, San Cirilo de Alejandría. Él, bueno, tiene una meditación, ¿verdad?, sobre este texto que nos puede ayudar a nosotros a profundizar más. Entonces, San Cirilo habla, de acuerdo a ese texto, de dos movimientos, Carlitos y hermanos. Hay un movimiento que surge del hombre hacia Dios y un segundo movimiento que es de Dios al hombre. Como escuchábamos en el texto, se nos pide permanecer junto a la vid, que es Cristo, nosotros los sarmientos. Ese primer movimiento que es del hombre a Dios, de nosotros a Dios, San Cirilo habla que es movido por la voluntad y el deseo del ser humano, que busca a Dios. Pero él también habla de un segundo movimiento, que es de Dios al hombre, que es un movimiento de amor y de inhabitación. ¿Por qué? ¿Por qué San Cirilo habla de esto? Porque el texto bíblico que hoy se nos ha proclamado, uno podría caer en el error de pensar de que uno se adhiere a Dios o se une a Cristo, ¿verdad?, que es la vid verdadera, por fuerzas propias. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad?, que de una u otra manera creemos que entrar en una comunión con Dios es esfuerzo mío, nada más. Entonces es puro esfuerzo mío, sin ayuda de Dios, sin ayuda de la gracia. Y esto es lo que San Cirilo en este comentario nos dice. No, hay un movimiento que sí es del hombre a Dios, pero hay un segundo movimiento que es de Dios al hombre. ¿Verdad? Luego San Cirilo también se pregunta, y yo creo que nos sirve a nosotros también para esta meditación, Carlos y hermanos, cómo permanecer unidos a la vid, porque escuchábamos en el texto que se nos insistía mucho en esto. Inclusive, quizás algunos le prestaron atención que hay un verbo muy importante que es el verbo permanecer, que es muy importante también en el Evangelio de Juan, que tiene que ver con estar unido a Cristo, con adherirse a Cristo, con dar fruto, con seguirle, con entrar en la vida de Cristo. Y entonces San Cirilo se pregunta cómo permanecer unidos a esta vid, ¿verdad? Y establece varias acciones. Entonces él habla, seguir los mandamientos del Señor, conservar los bienes y las gracias que Él nos ha dado, ¿verdad? Viene el tema de la gracia, no entristecer al Espíritu. Entonces, todas estas son acciones para permanecer unidos a esta vid, Carlos y hermanos, que es Cristo. También habla San Cirilo que Cristo comunica entonces su naturaleza divina, otorga su Espíritu, les comunica la santidad a las personas, a todos aquellos que lo siguen, y los lleva al conocimiento de la verdad. Entonces vemos esto que habla San Cirilo de estos dos movimientos tan hermosos que el texto hoy nos ofrece, que es un movimiento del hombre a Dios en adherirse por voluntad, por la fe, pero que no es suficiente, recordemos, por nuestro esfuerzo personal. Tiene que haber un movimiento también de Dios que sale al encuentro del ser humano. Justamente, perdón Kevin, me hace pensar en lo que podemos vivir todos los días nosotros como cristianos, esa pulseada, como decimos, de todos los días, y que también de cierto modo lo viene a recalcar Juan Pablo II en Veritatis Splendor, que debemos adherirnos a la persona de Cristo, pero esa adhesión no la podemos lograr solo por nuestras fuerzas, lo explicita ahí Juan Pablo II, sino que necesitamos de la gracia de Dios, gracia que hemos recibido en el bautismo, al fin de cuentas, por una gracia que tenemos que cuidar y hacerla crecer. Y también menciona que ese adherirse a la persona de Cristo no es una cuestión solamente exterior, usando la misma analogía que se utiliza en la palabra que acabamos de escuchar.
Y cuando vemos una planta, sí, ciertamente exteriormente vemos los crecimientos y los cambios, pero tiene todo un dinamismo interno, toda una savia que la planta le distribuye a los tallos, todo el proceso de la fotosíntesis, por ejemplo. No nos damos cuenta, pero el fruto que va creciendo poco a poco escondido entre las hojas hasta que brota y florece. Entonces, así debe ser nuestra adhesión a Cristo. También ahora lo que usted decía, los dos movimientos. No solamente una cuestión exterior, que en algún momento se va a notar, va a salir por sí solo, pero que lleva todo un dinamismo interior, todo un cambio interior. El encontrarnos con la persona de Jesucristo y adherirnos a Él va a implicar en nosotros todo un cambio interior, que poco a poco va a ir transformando también nuestro gesto, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de caminar, inclusive podríamos decirlo. Pero eso que usted decía me hace pensar en eso, que esa es como esa fuerza, como esa savia de esa planta a la que permanecemos unidos, que va transformando todo lo que somos desde dentro, de dentro hacia afuera. Efectivamente, Carlos, esto que usted dice es muy importante porque, vamos a ver, el texto aquí, inclusive estaba recordando en el versículo 2 que dice que todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Uh-huh. Pero es que un árbol bueno no puede dar fruto bueno si no tiene una raíz buena, si no tiene un tallo bueno. Esta misma analogía, como usted bien indicaba, lo podemos pasar a nosotros los cristianos. Es que exteriormente no vamos a tener obras buenas, acciones buenas, una vida buena, si interiormente no estamos bien, si interiormente no hay un encuentro, una experiencia con Cristo. Y yo creo que el santo de hoy, ¿verdad? San Isidro, nos da un ejemplo muy hermoso, muy bello de esto, porque fue una persona que ciertamente, cuando uno ve su historia de vida, su biografía, ve muchas cosas exteriores que fueron muy buenas y por eso él es santo. Pensemos que ayudaba a los pobres, ayudaba a los necesitados, trabajaba arduamente y parte de esa ganancia se la dejaba a él, otra para la parroquia y otra se la daba a los pobres. Pero, ¿por qué hace todo esto San Isidro? Porque es un hombre que cultiva su vida interior. Podemos decir que es un hombre que en medio de su cotidianidad, de lo ordinario de su vida, supo adherirse, y no solamente adherirse a Cristo, a la vid verdadera, sino también permanecer en Él. Entonces yo creo que este texto pues nos ofrece luces para nuestra vida, y no solamente el texto, sino también pues la vida de nuestro santo. Ahora que usted también tocaba el tema de la Veritatis Splendor, ¿verdad?, de San Juan Pablo II, yo también, traía aquí un apunte de otro documento del Papa San Juan Pablo II que se llama Christi Fidelis Laici, los fieles cristianos laicos. Y precisamente este documento habla de aquellas personas que en medio de su cotidianidad, de lo más ordinario de la vida, son testimonio y ejemplo de Cristo. Inclusive, el Papa pone como texto base la parábola de las personas que son llamadas a la viña. Pero más adelante, si mal no me acuerdo, en el capítulo 2, inclusive cita este texto que hoy se nos ha proclamado, el Evangelio de Juan, porque el Papa habla que solamente estas personas, los laicos, unidos a Cristo, es que pueden dar fruto, es que pueden ser reflejo de ese amor de Dios en su vida cotidiana. Inclusive el Papa habla, citando un poquito al concilio, que los laicos como San Isidro, ¿verdad?, que hoy es nuestro ejemplo, su función es, o su misión, ordenar las realidades temporales según Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la misión de los laicos va hasta los rincones más profundos de la realidad y del mundo. Pensemos, por ejemplo, quién habla de Cristo, quién predica a Cristo, quién da testimonio de Cristo en el parque, en la plaza, en el supermercado, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en la pulpería del barrio, del pueblo, ¿verdad? Son los laicos, como San Isidro, que en medio de lo cotidiano de su vida, en medio de lo ordinario, supo reflejar el amor de Cristo. ¿Y por qué supo reflejar ese amor de Cristo? Porque ha permanecido en Él. Entonces, Carlitos, pues
definitivamente el ejemplo de San Isidro nos tiene que llamar la atención y nos tiene que tocar a todos nosotros en este día, no solamente en este día que lo contemplamos, ¿verdad? Sí. De una manera muy especial, sino en todos los días de nuestra vida. Y justamente eso me hace pensar que es como se convierte como en una invitación también para nosotros, un punto de reflexión importante, el saber que estamos llamados, porque somos bautizados, a ser misioneros, a ser testigos del misterio pascual de Jesucristo allá en todos los rincones donde nos encontramos. Pero en medio de tantas situaciones en las que nos podemos ver envueltos o nos podemos encontrar, a veces pareciera que esas mismas situaciones sobrepasan incluso nuestras propias fuerzas. Aquí es donde no tenemos que desconfiar de la gracia de Dios, porque tenemos que permanecer a la vid, que es Cristo. Aquí me valgo de lo que nos decía el padre José Eduardo Barquero, en uno de los triduos que tenemos celebraciones acá en el seminario sobre San Isidro. Estamos como reflexión leyendo un poco sobre la vida de San Isidro y su esposa, Santa María, de la Cabeza. Y veíamos que tenían una relación que quizás para nosotros en este momento actual en el que vivimos, la cultura en la que vivimos, puede sonar imposible. Esa cercanía, esa forma de pensar muy similar, esa santidad de vida y pureza de vida. Y nos decía el padre que este ejemplo de santidad no nos parezca como ilusorio o imposible o como un cuento popular creyencero, podríamos incluso decirlo así, sino que es una invitación a que podamos confiar en la gracia operante de Dios. Y yo creo que eso también nos lo hace ver el texto, ¿no? Que si permanecemos unidos a la vid vamos a dar fruto. Y creo que va unido a esto, de que por más difícil que nos encontremos en las tempestades o la realidad que sea tan desbordante que salga de nuestras manos, si permanecemos unidos a la vid, y ya usted nos da un ejemplo de cómo permanecer a la vid, esas situaciones veremos cómo se van transformando en frutos, porque estamos unidos justamente a Jesucristo, porque Él lo transforma todo. Carlitos, ahora se toca un tema muy importante, porque habla de que San Isidro, ¿verdad?, con su esposa, los dos son santos, ¿verdad?, en medio de su matrimonio, de su familia. Y se me viene a la mente esa frase que dice que la santidad se contagia, y donde hay un santo, hay más santos, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en Santa Clara de Asís, San Francisco de Asís. Pensemos en un San Juan Pablo II, que era muy amigo de Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la santidad contagia. ¿Y por qué digo esto? Porque el texto bíblico de hoy no solamente nos invita a permanecer en Cristo, sino que también nos invita a permanecer como comunidad, como iglesia en Cristo. Es decir, cuando hablamos de la vid en el texto bíblico, tenemos que pensar en la iglesia, tenemos que pensar en nuestra diócesis, en nuestra comunidad parroquial. Es decir, somos llamados a adherirnos a Cristo, a permanecer en Él, a estar en Él, no de una manera individual, porque a veces eso es un peligro también. Sí, claro. ¿Verdad? De que uno piensa que lo que importa, lo que vale es solamente mi relación con Dios y yo, como una cuestión unilateral, ¿verdad? Solamente en una dirección. Y me olvido de que hay una dimensión comunitaria. Y si yo no voy al hermano, si yo no tomo en cuenta al hermano, no estoy tomando en cuenta a Cristo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la vid, repito, tenemos que hablar de una dimensión comunitaria. Como iglesia, como comunidad, como hermanos en Cristo, somos invitados a adherirnos a Él para dar fruto y para contagiar a los demás. ¿Verdad? Ahora que usted hablaba de esto, yo pienso que también a veces la vivencia cristiana se nos dificulta en muchos ámbitos que son muy, muy complicados, ¿verdad? Pero estamos llamados a ser testigos, a contagiar de Cristo, ¿dónde? En la universidad, los que están en la universidad. Sí. A contagiar de Cristo, ¿dónde? En los trabajos, en el barrio. Pero dirá alguno, pero es muy complicado porque el clima en mi trabajo, en mi centro de estudio es muy... Bueno, ahí la virtud sería mayor, porque estamos reflejando a Cristo en situaciones bastante adversas, bastante complejas. Entonces, yo pienso que este texto bíblico, que este ejemplo de San Isidro, Carlos y estimados hermanos, pues, repito, nos tiene que ayudar a permanecer en él, pero como comunidad, en comunión, no individualmente. Yo creo que definitivamente el texto nos podría llevar a reflexionar sobre muchos ámbitos, ¿verdad?
Incluso tal vez ustedes, los que nos siguen en esta transmisión, a través de los diferentes medios de comunicación, podrán estar también sacando otro tipo de meditación sobre alguna otra palabra que les llamó la atención, sobre algún otro tipo de línea que pueden estar meditando en ese momento. Y también aprovechamos para hacer la invitación a que utilicemos, más bien no se trata de utilizar, sino que constantemente en nuestra vida de oración podamos tener en el centro la palabra de Dios. La palabra de Dios, bien lo sabemos y se nos dice mucho, es viva y eficaz, porque justamente siempre tiene algo que decirnos. Más que decirnos, nos alimenta todos los días. En las situaciones en donde nos encontremos nos alimenta. Yo creo que si continuamos aquí vamos a poder seguir sacando como conclusiones o seguir sacando algunos aspectos importantes o situaciones que nos iluminan en nuestra propia vida del texto. Se podría hablar pues mucho, ¿verdad? Tal vez vamos a pasar al siguiente paso, que sería la oración, ¿verdad? Antes de pasar, pues si alguno quisiera comentar ahí en el chat, Sí. Algún punto, algún elemento, alguna imagen, algún verbo, además de los que hemos comentado nosotros acá, que ustedes les haya llamado la atención, los haya interpelado o sienten que el Señor les ha hablado con esta frase, con esta palabra, pues lo pueden poner ahí para que todos también, volviendo a esta dinámica de comunidad, ¿verdad, iglesia? Cierto. Para escuchar qué es lo que Dios le ha dicho también al hermano, que es muy importante. Entonces, invitarles ahí a comentar, también a enviar sus saluditos. Vamos a pasar entonces, estimados hermanos y Carlitos, a el paso entonces de la oración. Entonces, iniciamos este encuentro con oración, pero ahora también vamos a pedirle al Señor que nos ilumine. Señor, ilumínanos en este momento. Hemos escuchado esta tu palabra. Queremos permanecer unidos a ti. Queremos permanecer adheridos a ti. Queremos como comunidad, como iglesia, poder seguirte, poder ser testigos de tu resurrección en medio del mundo. Ayúdanos también, a ejemplo de San Isidro Labrador, a poder ser fieles a tu palabra, a permanecer en ti, en tu amor, en tu verdad. Danos fortaleza también para, como Él, ser testigos de tu amor en medio del mundo, en medio de nuestra vida cotidiana, ahí donde tú nos tienes en este momento. Ponemos en tus manos también todas las debilidades, las resistencias que nos impiden permanecer en ti, adheridos a ti. Quizás el pecado, quizás el miedo, quizás la ignorancia, tantas cosas que nos impiden permanecer en ti. Las ponemos en tus manos, Señor. Danos la gracia. Sabemos que estar adheridos a ti no solamente implica un movimiento de nosotros hacia ti con nuestro esfuerzo personal, sino que ocupamos, Señor, tu gracia. Ilumínanos por intercesión de María Santísima y de San Isidro Labrador. Carlitos y estimados hermanos, hemos hecho entonces la oración. Vamos a pasar a el penúltimo paso de esta lección divina, que es la contemplación. Yo traje, aquí estuve buscando un poema sobre Jesús como vid verdadera. Por ahí me encontré uno. Fue un poquito complicado porque no hay muchos, ¿verdad? Sí. Si alguno es poeta y quisiera realizar una poesía sobre esta palabra, sobre San Isidro, también invitarlo a que lo pueda compartir ahí en el chat. Entonces vamos a escuchar este poema y vamos a contemplarlo, ¿verdad? Porque la idea de este paso es poder maravillarnos de esta palabra, de este mensaje que el Señor nos ha traído hoy, y lo podríamos hacer de muchas maneras, ¿verdad? Bueno, al inicio del programa cantábamos, ¿verdad? Pero en este momento vamos a realizar entonces esta poesía que me encontré por ahí y que podamos contemplar entonces a este Jesús que es la vid verdadera, que Él quiere que cada uno de nosotros esté adherido a Él. Entonces escuchamos. En el jardín eterno del Padre fiel, Jesús se alza como la vid sin igual. Sus ramas somos,
Sin Él hemos de estar, pues solo en Él podemos fructificar. La poda duele, mas es necesaria, pero que el fruto sea abundante y sabroso. Él limpia nuestras almas con su palabra y nos llama a permanecer en su amor hermoso. Si nos mantenemos unidos a su ser, nuestra vida será testimonio de fe, y al final, cuando el Padre nos mire, verá en nosotros el fruto que Él quiere. También en este mismo ambiente de oración, quisiéramos invitarlos para que después de este pequeño encuentro en este programa, ahí donde se encuentren, camino a sus casas, en el trabajo, en medio de sus quehaceres, en el estudio, donde se encuentren, en los hospitales, en la cárcel, donde quiera que se encuentren, puedan también seguir en este ambiente de oración, puedan tomar su Sagrada Escritura y releer el texto, ver qué es lo que dice el texto, qué nos dice a nosotros en este momento a usted, pero también continuar con esta oración, en esta constante oración, disfrutando como si fuese un alimento, diría un escrito antiguo sobre la lección divina, como una fruta, como un fruto, masticándolo, disfrutándolo, saboreándolo hasta que lo dirijamos, y que la oración brote espontáneamente, y esa oración constante que brota de la palabra de Dios nos lleve también a contemplar a Dios, ese misterio tan grande. Decía también un autor por ahí que una de las dichas o uno de los dones que reciben aquellos que perseveran en la oración es recibir en algún momento una mirada amorosa de Dios. Entonces es como ese paso que quizás no podemos concretar tanto aquí, sino que también quedaría en manos de ustedes, que constantemente en la oración en algún momento lleguemos a ese punto de dulzura o de esa sensación. Más que sensación, es un momento de encuentro, porque por sensaciones tenemos muchas sensaciones y podemos andar para arriba y para abajo por sensaciones, sino que es un momento de encuentro íntimo de nosotros con Dios, pero que no nos encierra en nosotros, como decía Kevin, sino que nos lanza a la comunidad. Carlitos y hermanos, pues entonces vamos a ir cerrando esta lección divina con el último paso, que sería la acción. A veces este paso lo dejamos ahí como medio tambaleando, ¿verdad? Porque a la hora de comprometernos, de establecer alguna acción, se nos olvida o nos da pereza o no lo hacemos, ¿verdad? Al final de cuentas, yo sí quisiera que en este momento pudiéramos establecer una acción, siempre con ayuda de Dios, evidentemente, pero para esta semana. O sea, no lo dejemos para, bueno, voy a ver el otro mes o la otra semana. Tratemos de hacerlo hoy, mañana, viernes o en algún momento de esta semana. Entonces, cada uno va a pensar en este momento cómo puede permanecer en el Señor, de qué manera puede permanecer en el Señor. Si usted, estimado hermano, pues tiene rato, meses, años de no asistir a la Eucaristía, pues quizás una de esas acciones sería ir a misa este fin de semana. Poder asistir a la Eucaristía para permanecer con el Señor, para encontrarse con el Señor, para encontrarse con los hermanos. Ahora hablábamos del elemento de la vida interior, de la vida espiritual, como es la oración. A veces somos un poquito flojitos, ¿verdad? Quizás si no tiene una vida de oración tan constante, pídale al Señor esa gracia y ore. Quizás también una acción podría ser una obra de misericordia espiritual, corporal, a ejemplo de San Isidro, ¿verdad?, que ayudaba a los pobres. Podemos ir a visitar a un enfermo, podemos consolar al triste, podemos orar por los vivos, por los difuntos, enseñar al que no sabe. Podemos también poner una obra de misericordia como acción, o inclusive el centro de la lección divina siempre es acceder a esta palabra que Dios nos ha revelado, que Dios nos comunica. Quizás otra acción podría ser escudriñar más la Sagrada Escritura. Entonces, no sé, esos son ejemplos, ¿verdad?, que se me vienen así a la mente, sí. Pero sí que ojalá lo hagamos en estos días, que lo hagamos esta semana, que no lo dejemos para el otro mes o así, sino que de verdad pidámosle al Señor la gracia y pongamos una acción concreta y realista para poder, ¿qué?,
permanecer en este amor de Cristo, permanecer en Cristo, que es la vid verdadera. Kevin, no sé si le parece, cerramos este momento leyendo otra vez el texto. ¿Ok? Creo que nos podría también dar como un buen cierre a este momento de oración. Perfectísimo. ¿Lo leo yo o lo lee usted? Adelante, Yo. léalo usted. Está bien. Del Evangelio de Juan. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Kevin, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión como un invitado. Pues sí, Ya es bien conocido de la casa. Pues con mucho gusto, ¿verdad? Poder venir y compartir esta palabra, y ojalá que verdad el Señor pues nos ha hablado, definitivamente nos ha hablado a cada uno de nosotros, y entonces la invitación que nos hace el Señor es permanecer en el amor suyo. Muy bien, muchas gracias, Kevin. Con mucho gusto. También gracias a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación social y la Red Nacional de Medios Católicos. Estamos agradecidos de que nos acompañen en un programa más. Recordarles que los esperamos en el siguiente programa y como ya lo decía Kevin, el Señor nos dice: permanezcan en mí y yo permanezco en ustedes. Que esa sea nuestra convicción para que seamos testigos de la esperanza en este gran camino que el Señor nos ha puesto por delante. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, sus vidas y sus familias. Nos vemos en un siguiente programa. Existía una llamada, alguien que convocaba a buscar una respuesta, algo que no me explicaba. Buscábamos fuera y no encontramos, no entendíamos cómo ya dentro tú estabas. Nos llamas a anunciar un mensaje a todos los pueblos, ser testigos de tu alegría. Testigo, Señor, testigo fiel de tu amor, testigo, Señor, anunciando tu amor, testigo, Señor, de la alegría de la vocación, amando en radicalidad.